Bien, ok, entonces estamos grabando por aquí. Volvemos a poner la pantalla compartida. Ok, bueno, entonces continuamos con los requisitos de emisión. Los requisitos están en el artículo 486 que ya les he comentado. ¿Qué tenemos? En primer lugar, la fecha de emisión. Realmente en la norma habla nada más de fecha, pero evidentemente estamos hablando de la fecha de emisión. Este es un instrumento que, aparte por su naturaleza, que realmente es creado por un sujeto que está asumiendo la obligación directamente, pudiera fácilmente, y por la estructura propia del pagaré, pudiera dársele fácilmente una autenticación vía notaría, por ejemplo, y entonces de esa forma tenemos no solo un instrumento con una fecha de emisión establecida en el título, sino una fecha cierta por efecto, pues justamente de esa autenticación. De hecho, esto es una de las cosas que hace atractivo a veces el pagaré, en el sentido, pues, de que de repente autenticar una letra no es tan común como que efectivamente se proceda, pues, a pasar por notaría un pagaré para que se sometido, pues, a esas formalidades y obtenga fecha cierta. Ok, el siguiente requisito del que nos habla la ley, la cantidad en número y letras. En este caso vemos que nos refiere expresamente el legislador que la cantidad tiene que estar expresada de las dos formas, como un elemento formal del título, lo cual no lo observamos en materia de letra de cambio, porque el artículo 415 de la letra de cambio nos hace la previsión de qué es lo que debe prevalecer en el caso de que haya una diferencia entre los números y las letras, pero no está establecido como requisito de emisión que esté la cantidad puesta en números y letras, sino nos habla como de requisito de emisión, en aquel caso, de una cantidad determinada. En este supuesto del pagaré, tenemos que entender pues, que efectivamente, al decir que es una cantidad de números y letras, está sobreentendido también que está hablando de una cantidad determinada. La época de su pago, a esto lo que se está refiriendo el legislador, es que tiene que estar establecido cuál es el vencimiento. Y esto nos lleva a los tipos de vencimiento que en materia de pagaré tiene unas previsiones particulares que en general, bueno, realmente no son previsiones particulares. El vencimiento puede ser, en esencia, pues los cuatro tipos de vencimiento que tiene la letra de cambio. Ok. El beneficiario, entonces, amerita una perfecta identificación de quién es el beneficiario y, por tanto, no es válido el título que se crea al portador. Por eso, como habíamos dicho anteriormente, esto es un título que es un título a la orden y no es un título al portador. Ni en su creación, ni por las figuras del endoso, porque ya vamos a ver también que, al igual que en la letra de cambio, el endoso al portador es un endoso nulo. Ok, esto sí es particular del pagaré. La expresión de si es valor recibido o valor en cuenta. En definitiva, lo que quiere decir esto es que si ya se recibió algo por parte del beneficiario a los efectos de emitir ese título, o se espera, o sea que el emisor del título espera recibir algo de ese beneficiario a futuro. Esto significa, esto tiene que ver estricta relación con la causa. O sea, yo no libro una obligación cartular de estas solo porque sí, solo porque me provoca. Normalmente, pues, hay una situación jurídicamente representativa en lo cual, pues, se libra, pues, el título valor. En cambio, si vemos, por ejemplo, que en la letra de cambio hemos hablado que es un título preponderantemente o primordialmente abstracto, donde no hay que hacer una mención de por qué se está emitiendo la orden de pago, aunque bien pudiera ser, si se fijan, como hablamos en su momento en materia de letra de cambio, tenemos que, normalmente los formatos dicen valor y se puede poner valor entendido. Si es valor entendido, se entiende pues que sigue siendo una obligación abstracta, pero tú pudieras bien causar la letra y decir, bueno, por el pago de tal obligación. En el caso del pagaré, esto no es un tema facultativo, sino que es obligatorio que el pagaré tenga la mención causal. ¿Ok? Es importante para que pueda existir y para que pueda ser reconocido como título valor o a título de pagaré que existe esta mención causal.
Entonces, el pagaré pudiera, aparte de lo que significa pues esta mención causal, cuando en lo que respecta a los eventos posteriores de circulación por endoso, pudiera ser que esos endosos, esa cadena de endosos tenga una razón abstracta, o sea, que no haya que indicar en el pagaré o no es requisito que se indique en el pagaré la causa del endoso, pero sí esa cláusula de valor, como se llama pues esta mención causal específicamente, debe existir para el momento de creación del título. Ok, ¿qué ocurre en el caso pues de que se libre un supuesto pagaré que cumple con los requisitos estructurales y digamos con los elementos menos esta cláusula de valor, o sea, que no tenga la cláusula de valor? Bueno, esto podemos, yo les puse allí en, en módulo 7 el texto de Morles, donde esto está bastante bien explicado. En definitiva, para hacer el cuento corto en estas circunstancias, hay autores que dicen que a falta de esta cláusula de valor, el título es nulo y, por supuesto, las obligaciones subyacentes de esto son nulas. Pero para otros autores, esto lo que implicaría es que en ausencia de la cláusula de valor en el pagaré no se puede considerar como título de valor, pero bien podría fungir como un documento probatorio de la existencia de la obligación. Yo creo que en esta segunda posición es la que es más razonable y la cual, digamos, está amparada en derecho. Ok, visto ya los requisitos específicos que serían para la emisión del título, nos observamos después en el pagaré una norma que es el artículo 487 que nos establece una remisión para la regulación del pagaré, una remisión a la normativa de letra de cambio. Y nos dice este artículo 487, son aplicables a los pagarés a la orden a que se refiere el artículo anterior las disposiciones acerca de la letra de cambio sobre 1. Los plazos en que vence, 2, el endoso. 3, términos para presentación, cobro, protesto. 4, aval. 5, pago. 6, pago por intervención. 7, protesto. Y 8, la prescripción. Entonces, si nos fijamos, hay una buena cantidad de la regulación que existe para la letra de cambio que también aplica para el pagaré. Sin embargo, hay algunas cosas que quedaron por fuera de esta lista. Entonces, allí surge en la doctrina la interrogante de si este listado es enunciativo y, en consecuencia, otras normas de letra de cambio pudieran aplicar directamente o por analogía. Esta es una posición que, por ejemplo, mantiene o representa o de alguna manera pues sostiene Corsi. Y la otra alternativa es que si entendemos que esta regulación es absolutamente taxativa, esta es una enumeración taxativa, entonces, por supuesto, no cabría lugar a la analogía o no cabría la aplicación de normas de la letra de cambio distintas a las instituciones que están expresamente aquí detalladas. Esta es la posición que tiene Morles y que en efecto, pues en buena medida critica lo que soporta Corsi al respecto. ¿Qué opino yo? Yo creo que, evidentemente, pues en todo lo que está establecido en el artículo 487 hay una remisión. Indudablemente que eso es así. Por supuesto, en las normas específicas del pagaré, no, por ejemplo, en los requisitos de emisión que tienen una relación específica, no te vas a ir a los requisitos de emisión de la letra de cambio. ¿Ok? Pero sí existen algunas instituciones de la letra de cambio que pudieran tener utilidad o que pudieran aplicarse analógicamente siempre que no se desnaturalicen las características propias del pagaré o que se traten de normas prohibitivas o sancionatorias que por ende son de interpretación restrictiva, en definitiva tampoco podrían operar. Pero fuera de eso, pudiéramos aplicarlo. Por supuesto, hay cosas en las cuales la remisión sería inútil o no tendría sentido, por ejemplo, la remisión a las normas de aceptación de la letra de cambio, porque en materia de pagaré no existe una aceptación de la letra de cambio, una aceptación del pagaré, porque el librador es la misma persona que está obligado al pago. Entonces no hace esa figura, pues no es una orden de pago que haga requerido esa figura de que haya un librado que tenga que manifestar su aceptación o no de la ley. Entonces, en estos casos,
podríamos hablar de que efectivamente siempre que no atente contra la estructura del pagaré o siempre que la norma no atente contra la propia naturaleza del pagaré en lo que respecta a que el pagaré, a la preponderancia causal que tiene el pagaré, si pudiera o pudiera tener utilidad hacer una aplicación analógica de alguna que otra norma de la letra de cambio, siempre que estas normas de letra de cambio no sean de aplicación restrictiva. ¿Estamos claros hasta allí? Profesor, Dígame. o sea, yo tenía más que una duda con respecto al artículo 486. O sea, se entiende que no hay excepciones con respecto a esos requisitos. O sea, a juro tiene que cumplirse todos esos requisitos para que el pagaré sea válido. Sí, tiene que estarse cumpliendo esos requisitos para que justamente ese instrumento que uno crea, que uno constituye, sea considerado jurídicamente un pagaré, un título de valor y no simplemente el documento probatorio de una obligación. Si vemos en la letra de cambio, es exactamente igual. Entonces, ¿qué es lo que hace el legislador? ¿Cómo revisto yo de un carácter especial que tenga estas características y la protección reforzada, si lo queremos llamar de esa forma, que tiene un pagaré o un título de valor en general y su capacidad de circulación y todo esto, bueno, tiene que seguirse estos pasos o estas características dentro del documento para que podamos entender que estamos hablando de un título de valor y tal cual como tiene letra de cambio en su artículo 410. Entonces, es exactamente lo mismo, solo que en el artículo 486 los requisitos de emisión están construidos en función de un título que tiene una estructura distinta, no triangular o tripartita como el de la letra de cambio, sino un título donde existen dos sujetos como es el pagaré y el que emite el título es el que al mismo tiempo está reconociendo la existencia de una obligación y está haciendo una promesa de pagarla. ¿Estamos claros? Sí, exacto. Lo pregunto porque por lo menos en el 411 habíamos visto que si en la letra de cambio, que si no aparecía el vencimiento, se considera que esta es pagar a la vista. Entonces quería ver si por lo menos en el pagaré también existía algo así, pues. No, aquí en tal caso, digamos, poniéndolo como un poco haciendo un poco de articulación o de hermenéutica jurídica, tiene que ver lo último que estoy explicando. Si pudiéramos utilizar la analogía en estos casos, por ejemplo, interese puede utilizar alguna disposición del artículo 411 en forma analógica para suplir alguna deficiencia del pagaré, bueno, habría que ver si efectivamente no es una desnaturalización del pagaré. Estamos claros, pues, que aquí siempre puede haber un interés. ¿Quién está interesado en decir que un determinado título de valor existe como título o no? Pues una persona que tiene un conflicto o un interés contrapuesto a el que quiere hacer valer los efectos del título, ¿no? Entonces, Ah, ok, está bien. Ujú. en esas circunstancias siempre hay que ponderar ambas nociones. En principio, los requisitos del artículo 486 son los que un pagaré tiene que contener y la omisión de esos elementos implica que no es un título valor, sino un título probatorio. Ahora, si puedes conseguir un área de zona gris donde puedas argumentar que la falta de uno de esos elementos da lugar a la analogía, pero no sé, habría que revisarlo con más detalle. Bien, continuamos. Ok, entonces hablamos de que existe una remisión en una serie de instituciones a la normativa de letra de cambio. Vamos a analizar un poquito cuáles son esas instituciones de letra de cambio a las que nos remite el pagaré. El vencimiento, como ya les adelanté, son admisibles en el pagaré los cuatro tipos de vencimientos que están previstos para letra de cambio. Aunque estamos en lo que respecta, bueno, al igual que se nos explica en materia de letra de cambio, hay algunos vencimientos que son más utilizados en la práctica que otros. En el caso del pagaré, como habitualmente el pagaré se utiliza en operaciones de préstamo bancario, en operaciones donde está involucrado un banco entregando un dinero, lo más habitual es que se establezca pues un vencimiento a día fijo.
¿Por qué? Porque, bueno, sencillamente, esta es una de los tipos de vencimiento que genera menos dificultades o menos inconsistencias con el interés de un banco que presta un dinero, que es decir, bueno, me vas a pagar y quiero tener la certeza de que tu obligación de pago es en tal oportunidad. Ok, el endoso. Al igual que en letra de cambio, los endosos condicionales o los endosos al portador son nulos. En este caso, sí podría aplicar la figura del endoso en blanco, que te da un efecto similar al endoso en un portador, pero sigue sin ser un endoso al portador, sino es un endoso, ¿cómo se llama? Que sigue manteniendo pues el carácter de título a la orden de ese título de valor, valga la redundancia. Sí aplica también, aquí puse, creo que lo escribí un poco mal, aplica también, o sea, los otros tipos de endosos, los endosos no traslativos, o sea, el endoso en garantía y el endoso en procuración también aplican para el pagaré, y la regulación en lo que atañe al endoso póstumo. Ok, en cuanto a las cláusulas facultativas, sabemos pues que en materia de recambio se pueden incluir determinadas menciones, y lo mismo ocurre con el pagaré. Aquí puede tener aplicación la cláusula sin aviso, la cláusula sin protesto, la cláusula no endosable, la cláusula de pago en moneda extranjera. La cláusula que sí no tendría sentido en el pagaré es la cláusula sin garantía, porque como recordarán, cuando se establece esa cláusula sin garantía, lo que está haciendo el librador es no haciéndose responsable o no garantizando que la letra va a ser aceptada. ¿Ok? En este caso, donde por la estructura del título no existe la figura de un librado ni una aceptación como tal, entonces poner esa mención sin garantía no tendría ningún tipo de proposición lógica en el pagaré. ¿Ok? Porque sencillamente no existe la institución de la aceptación. Ok, en cuanto a los términos de presentación, que nos dice pues que se remite a la normativa de letra de cambio en lo que respecta a los términos de presentación. Tenemos que hacer la especificación de que se trata en todo lo que respecta a la presentación al cobro, no a la presentación a la aceptación, por lo mismo, no existe aceptación, la figura de aceptación en el pagaré. Sería ilógico que yo libre el título y entonces diga, bueno, pero tienes que traérmelo después para que yo acepte lo que yo mismo creé. Correcto. Bien, ¿cuáles son las acciones a las que remite el pagaré? Bueno, son esencialmente las mismas acciones cambiarias en las que ya hablamos. Existe la acción directa, existe la acción de regreso, existe la acción de reembolso. Aunque por la misma razón de que el emisor es el obligado principal y no existe librado, las dos últimas acciones, o sea, llámese la de regreso y la de reembolso, puede que no existan. ¿Ok? Porque si no hay un endoso o si no hay un aval, la acción, ¿quién es el obligado principal? El que emitió el título, el librador, o el emisor, pues también se le puede decir. Y considerando que el título o el pagaré es un título causal, la acción causal, la acción de fondo que puedan existir conforme al resto del ordenamiento jurídico ordinario, existe siempre. Ok, en cuanto al protesto, hemos visto pues que en materia de letra de cambio el protesto es una actividad requerida del tomador de la letra, sobre todo en el caso de que quiera hacer valer la acción de regreso, o sea, la acción que tiene contra el librador o contra los aceptantes o los avalistas del librador y aceptantes, en el caso de que la letra no sea aceptada o no sea pagada por el librado. En este caso, siendo que el obligado principal es el librador, la acción de regreso es eventual y porque en el caso pues de que no existan ni endosantes, ni exista, sí, pero no existan endosantes, no tendría sentido una acción de regreso. Por tanto, la importancia del protesto en materia de pagaré no es tan esencial como si lo es en materia de letra de cambio. Bueno, por supuesto, como ya dijimos antes, pues siempre puede existir la cláusula sin protesto y se evita, digamos, o dejaría de tener utilidad o necesidad de protesto. Ok, en lo que respecta a la caducidad,
no aplicarían las caducidades derivadas de falta de presentación a la aceptación, por lo que ya dijimos, no hay institución de aceptación en el pagaré, o en las de ausencia de protesto por falta de aceptación, obviamente por la misma razón. Bien, continuamos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok, efectos derivados de la causalidad. En el caso que exista una incapacidad del librador, o sea, del emisor del pagaré, esto provoca la nulidad del título y por ende de todas las obligaciones cambiarias derivadas de este. ¿Por qué? Porque efectivamente, si el título es causal, está amarrado a un negocio jurídico subyacente, por lo menos en lo que respecta a la relación inicial entre emisor y beneficiario, entonces, si ese emisor no tenía la capacidad de obligarse, no tenía la capacidad de realizar actos de la esfera jurídica, evidentemente ese título no le puede ser cobrado. Y aún en el caso de que el título sea, pues se ponga a circular por efecto de endoso, ¿quién es a la persona a la que le vas a cobrar? Siempre va a terminar siendo el mismo sujeto, que es el librador o emisor. Pero entonces, si él no tiene capacidad de obligarse frente al beneficiario, significa que tampoco tenía una capacidad de obligarse o tiene la capacidad de responder por la obligación frente a cualquier otra persona que se haya hecho acreedor de la misma. Distinto en la letra de cambio, donde sí tenemos pues esa premisa de que digamos, la incapacidad de uno de los sujetos cambiarios no implica pues la nulidad o de las obligaciones de los demás, porque allí pues pueden existir diversos obligados, pues una cosa es el obligado principal, que es el librado, y los que podrían ser los obligados de regreso. Ok, también, derivado de la causalidad, ocurre que en el caso de la falsificación de la firma del librador o de la alteración del texto del título, el título es nulo. Esto es una regla en lo que respecta pues a la falsificación de la firma del librador, algo distinta a las regla general en materia de letra de cambio, en la cual se nos dice que la falsificación o la alteración de la firma de algunos obligados cambiarios no implica la nulidad de las restantes obligaciones cambiarias. Eso aplica en el pagaré en tanto y en cuanto se trate de las firmas de los endosantes, endosatarios y avalistas, etcétera. Pero en lo que respecta, si la firma es la firma falsificada o alterada es del librador, el título es nulo. Entre otras cosas, porque ya vimos que uno de los requisitos de emisión es la firma del librador. Ok. El emisor, o sea, ese librador, puede oponer a los endosatarios las excepciones personales causales que tenga contra el beneficiario. Entonces, así sea pues que el título esté creado como el reconocimiento del pago, del precio de una obligación de compraventa, por utilizar el ejemplo que siempre tomamos, y ese beneficiario a su vez endosa la letra, entonces el librador, la letra no, el pagaré, el librador podría decir, no, mira, yo no te voy a pagar a ti porque resulta que ese negocio de compraventa fue nulo, por la razón que sea. Entonces, esa es una excepción que él le pudiera poner tanto al beneficiario principal como a cualquier endosatario que venga a cobrar la letra. ¿Ok? La otra cosa, pues más o menos de la mano de lo que ya hemos dicho, es que la nulidad de la relación de fondo, de la relación jurídica que existe, por la cual es la causa del pagaré, anula la obligación cambiaria. Si la obligación de fondo no existe, no existirá la obligación cambiaria que fue documentada o representada en el pagaré. Ok. Distinto que en la letra, también el pago anticipado que pueda efectuar el librador no es a cuenta y riesgo, como en el caso pues de la letra de cambio, que dijimos, bueno, la letra que está sometida a un término, a un vencimiento, y el librado paga antes del vencimiento, y resulta que una vez que se vio ese beneficiario pagada la obligación antes del vencimiento, no cumplió con la obligación correspectiva que puede tener con el librador, entonces el librador puede volverse el librador y decirle, mira, pero ¿por qué pagaste antes? Ahora resulta que este sujeto no me pagó a mí lo que me tenía que pagar o lo que sea. Entonces, en este caso, siendo que la figura de el que se obliga siempre es la misma persona que está pagando de entrada, el librador, entonces el pago que él está haciendo lo está haciendo con conciencia y lo está haciendo en su propio beneficio. Entonces no hay una posibilidad de que sea a cuenta y riesgo.
Pero este librador, de todas maneras, sí tiene que verificar la regularidad de los endosos. Entonces, solo porque venga me presenten una letra a mí, cualquier sujeto, yo no se lo voy a pagar nada porque la tiene en la mano. De alguna manera, a través de la cadena titulativa, de la cadena de endosos, efectivamente yo tengo que hacer la verificación de que la persona que me está presentando la letra, que me la está, el pagaré y me lo está cobrando, efectivamente es la persona que aparece como titular de ese derecho de crédito en el propio pagaré. Ok, en conclusión al respecto de esto de la causalidad del pagaré. Conforme al derecho venezolano, vemos que con todas estas circunstancias no es el instrumento más idóneo o más seguro para una circulación del crédito, porque al fin y al cabo, de repente tú recibes como endosatario un pagaré y tienes una serie de riesgos, una serie de circunstancias que pueden hacer que tu cobro de esa obligación, de esa obligación representada en el pagaré se pueda ver frustrado, pero en todo caso puede tener aspectos útiles y deseables para determinadas relaciones jurídicas. Como les dije, pues en materia de obligaciones de préstamos bancarios es una cosa que se utiliza con mucha frecuencia, incluso más que la letra, y sobre todo bajo esa ventaja de que pueda ser hecho, que pueda ser autenticado por notaría, etc. En definitiva, pues si bien la legislación en el derecho comparado vemos que desde hace mucho tiempo el pagaré es abstracto y por su naturaleza en otros sistemas jurídicos, por ejemplo el sistema anglosajón, el pagaré siempre ha sido abstracto. En Venezuela pues todavía tenemos esta regulación híbrida un poco extraña y bueno, por supuesto la única forma de resolver esto, si interesa pues convertir el pagaré en un título causal, es una reforma o un título netamente causal, es una reforma legislativa. Bien, queda un minuto aquí en la sesión, voy a entonces a cortarla en este momento y retomamos, hacer la grabación y retomamos a las 5 posiblemente ya para hablar de cheque. ¿Ok? ¿Alguna pregunta antes de que termine el tiempo? No, profesor, muchas gracias. Ok, perfecto.